Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moriah. Ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré». Abraham quedó inmóvil, el corazón golpeándole con fuerza. ¿Acaso era posible? ¿El mismo Dios que había cumplido su promesa y le había dado a Isaac ahora le pedía que lo sacrificara? No había explicación, no había consuelo inmediato. La mente de Abraham se llenó de preguntas, pero su corazón se aferró a lo único que siempre había sabido: la fidelidad de Dios. Sin dudar más, comenzó los preparativos. Llamó a 2 de sus siervos y a Isaac, y recogió madera para el holocausto. «Padre, ¿a dónde vamos?», preguntó Isaac mientras cargaba con su propia inocencia la alegría de una expedición con su padre. «A un lugar que el Señor nos mostrará», respondió Abraham, evitando cualquier señal de duda en su voz. El camino hacia Moriah fue largo y silencioso. Cada paso que Abraham daba era un recordatorio del sacrificio que estaba a punto de hacer. En su interior, la lucha entre la razón y la fe era intensa. ¿Cómo podía matar al hijo que había esperado toda su vida? El hijo a través del cual Dios había prometido una descendencia incontable. Pero también sabía que el Señor nunca fallaba. En su angustia, recordó las estrellas en el cielo y la promesa de que su descendencia sería como ellas, innumerables. «Dios proveerá», se repetía a sí mismo con cada paso. Después de 3 días de viaje, Abraham levantó los ojos y vio a lo lejos el lugar que Dios había señalado. Su corazón se apretó, pero su determinación no vaciló. Dijo a los siervos: «Quedaos aquí con el asno. El muchacho y yo iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros». La palabra final, «volveremos», fue dicha con una fe que desafiaba la lógica. Abraham creía que de alguna manera Dios podría restaurar la vida de Isaac, incluso si él obedecía esta orden devastadora. Isaac, cargando la leña, observó cómo su padre llevaba el fuego y el cuchillo. La pregunta que había estado en su mente finalmente encontró voz. «Padre, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». La pregunta resonó en el aire como un eco, llena de la inocencia de un hijo que confiaba plenamente en su padre. Abraham respiró hondo antes de responder: «Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío». Aunque su voz era firme, por dentro sentía el peso de cada palabra, sabiendo que el sacrificio que llevaba en el corazón no era un animal, sino su propio hijo. Cuando llegaron al lugar designado, Abraham comenzó a construir un altar con manos que temblaban, pero un espíritu decidido. Colocó la madera en su lugar y, con una mezcla de amor y obediencia, tomó a Isaac y lo ató sobre el altar. El joven no dijo una palabra. Su confianza en su padre era absoluta. Los ojos de Abraham se llenaron de lágrimas mientras alzaba el cuchillo, listo para cumplir la orden de Dios. Pero antes de que pudiera hacer el sacrificio, una voz potente rompió el silencio. «Abraham, Abraham». El patriarca detuvo su mano de inmediato y respondió: «Heme aquí». El ángel del Señor habló nuevamente: «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño. Ahora sé que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, tu único». Las palabras llenaron a Abraham de alivio y gratitud. Cuando bajó la mirada, vio un carnero atrapado en un matorral cercano. Con lágrimas corriendo por su rostro, liberó a Isaac y tomó al animal para ofrecerlo en su lugar. El sacrificio no era su hijo. El Señor había provisto exactamente como Abraham había creído. Abraham llamó a ese lugar Jehová Jireh, que significa «El Señor proveerá», porque en ese monte Dios había demostrado su fidelidad una vez más. Mientras descendían juntos del monte, Isaac estaba silencioso, pero su mirada hacia su padre estaba llena de respeto y admiración. Aunque aún no entendía del todo lo que había ocurrido,
sabía que había sido testigo de algo mucho más grande que ellos. El regreso al campamento fue diferente. Abraham caminaba con un corazón renovado, sabiendo que Dios no solo había probado su fe, sino que también le había recordado su fidelidad absoluta. Aunque no entendía completamente el propósito de la prueba, estaba seguro de que la promesa de Dios seguía en pie y que Isaac, el hijo de la promesa, sería el inicio de una gran nación. Cuando Abraham e Isaac regresaron al campamento, el ambiente era distinto. La paz que ahora reinaba en el corazón de Abraham contrastaba con el peso que había cargado en el viaje hacia Moria. Aunque no compartió todos los detalles de la experiencia, la mirada en sus ojos y la calma de su espíritu reflejaban la magnitud de lo que había ocurrido. Sus siervos notaron el cambio, pero fue Sara quien percibió de inmediato que algo profundo había transformado a su esposo y a su hijo. ¿Qué ha sucedido?, preguntó Sara mientras examinaba a Isaac, buscando algún signo de lo que había ocurrido en su ausencia. Abraham, con su característico tono sereno, respondió: «El Señor nos probó, y en su misericordia proveyó. Isaac está aquí por la gracia de Dios, y Él ha confirmado su promesa». Sara no insistió más, pero en su corazón alabó a Dios por haber preservado la vida de su hijo. Aunque no comprendía todos los detalles, confiaba en la fe inquebrantable de Abraham. Mientras Isaac crecía, la historia del monte Moría se convirtió en un hito fundamental en su vida. Aunque no siempre hablaba de ello, la experiencia marcó su carácter y profundizó su relación con Dios. Isaac sabía que no era simplemente el hijo de Abraham, sino el portador de una promesa divina. La obediencia de su padre le había enseñado una lección invaluable sobre la confianza en Dios, incluso cuando el camino parecía oscuro y las respuestas no eran claras. Con el paso de los años, la familia de Abraham prosperó. Sus rebaños crecieron, sus siervos se multiplicaron, y la paz reinaba en su hogar. Pero lo que más fortalecía a Abraham era su fe renovada en la fidelidad de Dios. A menudo, mientras contemplaba a Isaac trabajar con los siervos o cuidar de los animales, Abraham reflexionaba sobre la promesa que Dios le había hecho. Recordaba las estrellas que había contado en el cielo y sabía, sin duda alguna, que su descendencia sería tan numerosa como ellas. Sin embargo, la vida no estaba exenta de desafíos. La prueba en el monte Moría, aunque superada, no significaba que el camino sería fácil. Sara, ahora anciana, veía en Isaac el cumplimiento de todas sus esperanzas, pero también temía por el futuro. Su amor por Isaac era profundo, y sabía que algún día tendría que soltarlo para que siguiera su propio camino. Abraham, por su parte, continuaba buscando la guía de Dios en cada decisión. Aunque había pasado la prueba más difícil de su vida, sabía que su papel como patriarca del pueblo de Dios requería una obediencia constante. A menudo, en las noches silenciosas, levantaba su voz al cielo, agradeciendo al Señor por su fidelidad y pidiendo sabiduría para liderar a su familia. El monte Moría no solo había sido un lugar de sacrificio, sino también de revelación. Allí, Abraham había entendido que la fe no se trata de comprenderlo todo, sino de confiar plenamente en el carácter de Dios. Había aprendido que el Señor siempre provee, aunque a veces lo haga en el último momento. Esta lección, que ahora compartía con Isaac, se convirtió en la base de su relación con Dios y en el legado que dejaría para las generaciones futuras. Conforme los días se convertían en años, Abraham y su familia siguieron adelante, siempre recordando que la promesa de Dios era mucho más grande que cualquier circunstancia terrenal. Aunque la prueba del sacrificio de Isaac fue un evento único, su impacto resonó en cada aspecto de la vida de Abraham. Fue una demostración del amor y la fidelidad de un Dios que nunca falla, y una lección para todas las generaciones de que la fe, incluso en los momentos más oscuros, siempre es recompensada. La historia de Abraham y el sacrificio de Isaac es un testimonio eterno de la obediencia y la confianza en Dios. Una prueba que no solo reafirmó el pacto divino,
sino que también mostró que, incluso cuando la vida parece más incierta, el Señor siempre tiene un plan perfecto. En el corazón de Abraham y de Isaac, esa verdad quedó grabada para siempre.